La Escritura dice en 2 de Corintios 5:19 lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esta es la palabra de la reconciliación. Este es el anuncio del evangelio que está en 1 de Corintios 15, del 3 al 4. Y es el único mensaje que nos habla anunciándonos la muerte del Señor Jesucristo en sustitución por nuestras almas. Es el único mensaje que está en la Biblia que nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fueron los pecados los que llevaron al Señor Jesucristo a la muerte en la cruz. Cristo no murió por mí, Cristo no murió para salvarme de una vida en el pecado. Cristo no me salvó de una vida en el pecado. Cristo no me salvó de las drogas, de la prostitución. Cristo me salvó mi alma de la muerte eterna contra el alma. Porque yo con un solo pecado quedé condenada. Porque el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga con la muerte del alma, y yo no podía pagar por mis pecados. Y usted, amigo, tampoco. Y por eso Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por los pecados de usted. Cristo murió por los pecados de todas las almas. Cristo no murió para darnos enseñanzas de buenas costumbres. Cristo no murió en la cruz para mostrarnos una vida perfecta moralmente. Cristo no vino dejando su trono para nacer aquí en este mundo como un hombre humilde, pobre, que no tenía posesiones. Él no vino a morir en esa cruz para que yo tuviera prosperidad en la tierra. Cristo puso la vida de su alma en sustitución de mi alma y en sustitución del alma de todo el mundo. Fue para librarnos del castigo eterno en el lago de fuego. Vino a librarnos de las condenas a muerte eterna del alma, porque todos quedamos condenados. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque yo pequé, aunque usted pecó, y aunque todos pecamos y quedamos todos condenados, Cristo pagó por los pecados de nosotros en la cruz de Calvario hace 2000 años. Esa es la dádiva de Dios a través de Cristo. Tenemos vida eterna. Por eso dice el versículo de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna, la salvación gratis para nosotros, vida eterna, salvación eterna de nuestras almas a través de Cristo, enviado por Dios para sustituir nuestras almas. Cristo se dejó condenar por nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. La Escritura dice claramente que nosotros ya hemos sido salvados por Cristo en la cruz, porque Dios Padre envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Cristo no murió por mí, lo vuelvo a repetir. Él murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados, lo dice el Evangelio, y yo lo he creído con fe, como dice Efesios 1:13 y 14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención adquirida. Allí, en la cruz, mi alma quedó salvada. El alma de usted, amigo, quedó salvada. Todas las almas quedaron salvadas. Y esto es lo que todos nosotros en este mundo, todos los gentiles, judíos y gentiles, debemos creer, porque la salvación fue para todas las almas. Cristo sustituyó a todas las almas. Cristo dijo antes de ir a la cruz, dijo, y yo les doy vida eterna. Y de ningún modo morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor hizo esta promesa antes de ir a morir en la cruz, y en la cruz esta promesa quedó cumplida por la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también quedó escrito en la Escritura la promesa de sustituir nuestras almas. En Juan 10, 17 y 18 el Señor lo dijo, que Él podía poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Él podía ponerla y volverla a tomar. Así de sencillo. ¿Dónde quedaron cumplidas estas promesas? Exactamente en la cruz. Cuando el Señor se aseguró, consumado es, allí pegó el grito, ya nuestras almas habían sido salvadas de toda condena. El pecado ya no puede condenarnos. Los decretos condenatorios que quedaron clavados en la cruz y quitados de en medio, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23, fueron los decretos que se dejaron caer sobre nuestras almas con un solo pecado. Después que Cristo muere en la cruz y Él se asegura de que todas las almas quedaron salvadas, Él gritó, consumado es. Allí nuestras almas judicialmente quedaron liberadas, perdonadas, y esos decretos quedaron invalidados. Por tanto, esos decretos ya no se pueden dejar caer sobre ninguno que haya cometido un pecado ayer, antes de ayer, hoy, mañana, cualquier día. Ya nunca más los pecados serán objeto de condenación. La ley ya no puede demandarnos a nosotros la muerte. Y los decretos quedaron sin efecto en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor se dejó condenar con todos nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y los llevó a la cruz. Y en la cruz el Señor puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Y así nuestras almas quedaron libres de toda condena a muerte contra nuestras almas. Así fue que el Señor salvó nuestras almas con su alma, porque el principio de restitución de Dios es alma por alma. Los decretos condenatorios demandaban la muerte del alma del pecador. Tenía que venir alguien y poner la vida de su alma. Y ese fue el Señor Jesucristo, quien el único podía hacer ese sacrificio. Pero ese sacrificio no está siendo creído, no está siendo validado, no está siendo valorado por el mundo. Pero el mundo tuvo un Salvador que nació aquí en este mundo, que dejó su trono para venir a salvar nuestras almas. Pero el mundo no lo cree. De igual manera, la salvación ya fue realizada en la cruz, ya fue consumada para la salvación de todas las almas. Si las almas no lo creen, corre por cuenta propia de cada alma. La decisión es con libre albedrío, y cada alma debe tomar una decisión, entrar por Cristo o pasar de largo. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan 19 lo dijo el Señor, y en Marcos 16:16, el Señor ha dicho lo siguiente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una advertencia que el Señor ha hecho.
El Señor se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ese es el sello, el cual el Señor se refiere en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Bautizado con el Espíritu Santo, resultado de haber oído el Evangelio, haberlo entendido y por supuesto haberlo creído con fe. Porque el Evangelio es para creerlo con fe, para ponerle fe, con certeza, sin dudar. Creer que si usted muere hoy, va al cielo, porque usted ha creído con fe que Cristo murió por los pecados de usted, que Cristo lo salvó hace 2000 años, que Cristo puso la vida de su alma en sustitución del alma de usted. Creerlo con fe. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento, porque el Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demanda de todos nosotros es que debe haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que autopercibirnos tal cual estamos ante Dios, muertos espiritualmente, corrompidos moralmente y condenados, con el alma condenada marchando al infierno. Son dos llaves que hay para hacer efectiva la salvación. Y primeramente debe ser el arrepentimiento para salvación, que es un cambio en la mente. Dejar de pensar que usted es bueno, que usted se porta bien, que usted no le hace daño a nadie. Deje de pensar eso y véase tal cual Dios a usted lo ve. Usted está moralmente corrompido, igual que yo. Espiritualmente muerto, desconectado de Dios. Y va usted marchando, condenado directo al infierno para luego ser lanzado al lago de fuego. Y antes de ser lanzado debe comparecer ante el gran trono blanco, que es el juicio a las almas que nunca se arrepintieron y nunca creyeron en el Evangelio. Este juicio se encuentra en la Escritura y está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Allí habla del gran trono blanco. Y todo el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice allí. Entonces, primeramente usted tiene que autopercibirse tal cual está ante Dios para poder creer en el Evangelio, que también usted está demandado a creer en el Evangelio, pero creer con fe. Entonces, si usted oye el Evangelio, lo entiende y lo cree con fe, usted inmediatamente pasa a ser un salvado del infierno. Usted escapa del infierno en ese mismo instante. Usted entra por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo y comienza a caminar en el camino angosto. Pero tiene que ejercitar esas dos llaves, que son las dos demandas del Señor, y creer con fe en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y esto es lo que hay que creer, porque esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años, hace más de 2000 años. Así fue que Cristo nos salvó a nosotros nuestras almas, muriendo Él en sustitución de nuestras almas, muriendo Él, llevando todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y así nuestros pecados fueron quitados. Ya nuestros pecados no existen para condenación en el plano judicial. Judicialmente fuimos perdonados, judicialmente fuimos exonerados, judicialmente quedamos con vida eterna. El Señor nos regaló la vida eterna en la cruz. La salvación de nuestras almas es un hecho. Es un hecho que debe ser creído porque sucedió tal cual. Yo no estuve allí, pero está escrito en la Biblia. Y hay que creer lo que está escrito en la Biblia porque la palabra de Dios es la verdad. El Salmo 119, 160 lo dice claramente. Tu palabra es verdad y justos son todos tus juicios.
Entonces, Cristo no miente, Dios no miente, los mentirosos somos nosotros. Y así nos tenemos que autopercibir ante Él, moralmente corrompidos, espiritualmente muertos. Y vamos marchando al infierno en el camino ancho. Antes de ser salvos del infierno, esa es nuestra condición. Y usted, querido amigo, está ahorita en el camino ancho, en esa condición donde usted está en oscuridad completa, dejándose engañar, bien sea por alguna religión en donde usted está metido, y si no está en ninguna religión, está engañado con las cosas del mundo y está engañado por Satanás. Y al morir, usted va a despertar en el infierno y ahí se va a dar cuenta que perdió todas las oportunidades de haber escapado de ese lugar espantoso que es infierno, un lugar de tormento. Mucha gente dice que el infierno no existe y el que habló en la Escritura más del infierno fue el Señor Jesucristo. Entonces, hoy es el día, Señor, caballero, amigo que me escuche, hoy es el día de salvación. Ahora, hoy, ahora es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos segundos. En este mundo no tenemos la vida comprada. En cualquier momento podemos partir a la eternidad. Pero en completa oscuridad no sabemos a dónde vamos. Y el alma tiene solamente dos estados posibles para que ella pueda habitar, porque el alma tiene existencia eterna. Ezequiel 3:11 lo dice la Escritura, que Dios ha puesto eternidad en el alma de nosotros. Y al morir, si no sabemos a dónde vamos, esa alma va a despertar en el infierno. Luego será sacada ante el juicio a las almas no arrepentidas y luego serán lanzadas al lago de fuego para pasar toda la eternidad en el lago de fuego, en completa soledad. Porque la muerte del alma es separación de Dios y el hombre. Nunca más Dios, nunca más mundo, nunca más familia, nunca más hijo, nunca más apreciar la naturaleza, nunca más. ¿Quiere usted eso para usted? Por eso le digo, hoy es el día, hoy, ahora. Más tarde puede ser muy tarde. El Señor ha dicho, y yo les doy vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Solo hay que creerla con fe para hacerla efectiva. Usted no tiene que hacer, usted no tiene que dejar de hacer. Usted no se tiene que meter en ninguna religión. Usted no tiene que portarse bien. No tiene que creer que es bueno, ni hacer cosas buenas, porque para la salvación no son tomadas en cuenta las obras de nosotros. En Isaías 64:6 dice la Escritura que nosotros somos como suciedad y que nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia para Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55:7. Hay un llamado a que el hombre se reconozca tal cual está ante Dios, para que pueda creer en el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia de salvación. El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el único anuncio que nos dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El Evangelio es el único medio válido para hacer efectiva la salvación. El Evangelio es para creerlo con fe. Y si usted escuchó hoy el Evangelio, créalo con fe. Y si no, será tarde para usted cuando usted despierte en el infierno. Dios los cuide y los bendiga.